¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo muy cordialmente para platicarles del último tema de este curso de fotografía. Es decir, el día de hoy vamos a hablar de la iluminación. Quise que fuera a través de ese formato precisamente por la dificultad que tenemos de poder hacerlo presencial por la situación de estos días, pero bueno, espero que este medio sea más factible para que sea más rápido, más breve, más conciso el abordar ese tema, aunque es un tema muy complicado porque precisamente hablar de iluminación nos llevaría más de un cuatrimestre, nos llevaría todo un diplomado fotográfico para poder hacerlo de una manera profesional. Así que el día de hoy solamente me voy a enfocar a las partes más importantes y concisas que nos funcionan a nosotros como fotógrafos. Hablar de iluminación es hablar no solamente de la herramienta más importante que tenemos como fotógrafos, es hablar también de ambientes, es decir, de un elemento de composición que tenemos para poder crear un entorno a nuestra fotografía, para poder crear todo un ambiente fotográfico, una emoción, un sentimiento, para poder imprimirle a nuestra fotografía ese extra que va a conectar con nuestro público. Obviamente es la herramienta más importante que tenemos los fotógrafos porque es la materia prima para poder trabajar con nuestra cámara. Es decir, sin luz no podemos utilizar nuestra cámara en lo absoluto. No se podría hacer nada de fotografía. Hay fotografía en penumbra, hay fotografía prácticamente en clave oscura, en clave baja, pero estamos hablando de que tienen la mínima cantidad de luz. Pero sin nada de luz es imposible. Esta herramienta tan importantísima y vital, la iluminación, pues debe ser conocida por medio de sus características. Debemos abordar sus características para poder nosotros manipularla y utilizarla a nuestra conveniencia. Voy a enfocarme en la luz y en la sombra, en este estudio de la causa y el efecto. La luz es la causa y el efecto es la sombra. Ambas nos dan información importantísima para nuestra fotografía. Información de color, información de textura, información, como ya he dicho, de ambiente, información también, por ejemplo, de dimensión, de profundidad, de volumen. Así que vamos a conocer las características que ambas tienen. Comenzamos por la luz. La luz, para nosotros los fotógrafos, tiene 4 características esenciales para poder hacer nuestra fotografía. La primera característica que nos importa de la luz es la fuente, es decir, de dónde viene. ¿Es una fuente natural o es una fuente artificial? Si es una fuente natural, por ejemplo, podría ser el sol, podría ser la luna, podría ser el fuego. Si es una fuente artificial, podría ser un flash, un foco, una lámpara LED, por ejemplo, un reflector. Esas cuestiones nosotros tenemos que verificarlas antes de empezar a hacer nuestra fotografía porque pues tienen características diferentes y también pueden ser operadas de manera diferente. La intensidad, por ejemplo, es la segunda característica que nos importa de la luz. ¿Es muy potente o es muy tenue? Es decir, ¿qué tanta intensidad tiene la fuente de iluminación? Si es una fuente natural, podríamos decir, por ejemplo, el sol, que tiene diferentes intensidades a lo largo del día. Cuando sale, cuando está a la mitad, en el mediodía, o por ejemplo cuando se está ocultando. Son diferentes intensidades de iluminación las que va a presentar. O por ejemplo si es una fogata pequeña, una fogata grande, o si es una vela chica, una vela grande. O en el caso, por ejemplo, de las fuentes artificiales, podría ser la intensidad que tiene un flash manualmente o automáticamente, es decir, algo que nosotros podemos manipular nosotros mismos. Otra característica muy importante es la posición y la dirección de la luz, es decir, está a un lado, está arriba, está abajo, está apuntando de abajo hacia arriba, por ejemplo, o está apuntando en contra de nosotros o por atrás. Eso es muy importante. También es importante la temperatura de color de la luz. Recordemos que la luz tiene una característica muy importante que es su temperatura y se mide en grados Kelvin. Una temperatura pequeña significa que es una fuente incandescente, es decir, usa la combustión. Y esto nos va a dar tonalidades cálidas, es decir, una vela, por ejemplo, tiene una tonalidad cálida y la luz que emitiría sería rojiza. Entonces, esta luz tendría una temperatura de color mínima, es decir, 1000 grados Kelvin, 2000 grados Kelvin, se mide en grados Kelvin. Una fuente de iluminación más arriba, es decir, fría, tendría aproximadamente 7000 grados Kelvin. Y esto quiere decir que esta luz, por ejemplo, las nubes, cuando está el sol entre las nubes, o un día nublado, muy nublado, podría ser una fuente de iluminación más fría, es decir, una temperatura más alta y por lo tanto la tonalidad sería azulada. Una fuente de iluminación neutra podría ser el sol a mediodía o un flash, por ejemplo, ya vienen balanceadas y estamos hablando entre 3000 y 5000 grados Kelvin, lo que es la luz natural. Es decir, no se vería ni azul ni rojiza. Y eso es muy importante para nosotros los fotógrafos porque conservaríamos la mayor información de los colores reales de nuestra fotografía.
Hablar de sombras es hablar de una sombra dura o una sombra difusa, es decir, qué tipo de sombra proyecta la luz según sus características. Una sombra dura es una sombra muy marcada, una sombra muy nítida, muy bien dibujada, la cual nos va a enfatizar, nos va a resaltar las texturas, nos va a resaltar las formas y quizá las pueda exagerar. Hablar de una sombra difusa es hablar de una sombra degradada y no muy bien definida, es decir, una sombra borrosita, una sombra suave. Y esto nos ayuda a que haya más uniformidad en cuanto a la información, de tonos, de color, de sombra también precisamente. Así que es importante saber qué resultados quieres obtener a través de la luz que estás utilizando para poder también verla de alguna manera desarrollada en las sombras. Todo esto tiene un punto de partida muy importante y es muy complicado hablar de una forma de hacerlo generalmente. Es decir, no hay una forma preestablecida para trabajar, pero sí hay un punto básico para poder de ahí comenzar a despegar y experimentar, que es el esquema básico de iluminación. Y el esquema básico de iluminación sirve para saber cómo iluminar un objeto o un elemento o una persona de una manera uniforme, es decir, no exagerada y tampoco que nos falte información. En este caso es poner una luz que se llama luz principal en un ángulo de 45 grados de la persona. Como en este caso tengo ya una aquí. Esta luz es nuestra fuente principal de información de luz y sombra, es decir, va a ser la luz más intensa de todas. En el caso de la naturaleza sería el sol. En el caso natural también, por ejemplo, puede ser la luna, pero la luna solamente al ser una sola fuente de iluminación nos va a generar solamente luz y sombra, que es lo más habitual cuando hay luna llena. En el caso de un solo reflector en un lugar muy oscuro, también sería igual, una luz muy marcada y una sombra muy marcada. ¿Ok? En este caso nosotros necesitamos rellenar un poco esa información de luz y sombra con una luz al contrario de la luz principal un poco más suave que se llama luz de relleno. En este caso yo tengo un rebotador que lo que está haciendo es suavizar un poco las sombras que esta luz principal está proyectando en este lado. ¿Ok? No quiero borrar las sombras, ojo con eso. Las sombras es información de volumen, la sombra es información de textura también y también por supuesto de dimensión. No quiero borrar esa información, quiero suavizarla quizás un poco, pero no borrarla nunca. Y por último tenemos un backlight, es decir, una luz trasera que está siendo proyectada de atrás hacia adelante en esta parte para poder generar esta pequeña línea de luz. Yo le puse más intensidad para exagerarla en este momento y que ustedes puedan percibirla. Ustedes pueden decidir cuánta intensidad se requiere en cuanto a la luz principal o la luz de relleno, pero sirve para separar los elementos del fondo. Es decir, yo soy un elemento y el fondo es otro elemento y no estamos compartiendo el mismo plano. Esa es la idea de utilizar un backlight, además de dar profundidad y volumen. Recapitulando. Luz principal o en inglés key light, es decir, la luz principal, la fuente principal de iluminación. Luz de relleno, un reflector o un rebote puede funcionar perfectamente y se llama en inglés fill light. Sirve para suavizar las sombras, no borrarlas, suavizarlas. Y por último, una luz trasera, una luz de fondo, backlight. Y esta sirve para generar profundidad también y separar precisamente los elementos del fondo. Este es un esquema de inicio. Cualquier experimento es completamente válido. De hecho, las necesidades de iluminación van a cambiar de acuerdo al lugar, de acuerdo a la hora, de acuerdo también al equipo que tengas. Es importante que conozcas tu equipo, que sepas qué capacidad tiene de iluminación, qué intensidad, qué modalidades. Por ejemplo, también tu cámara. Es importante que conozcas qué tipo de lente tienes, qué aperturas manejas, qué tipo de sensor, qué tipo de ISO y los parámetros habituales que se utilizan para hacer fotografía. Si conoces todo esto y lo puedes balancear de una manera correcta a tus necesidades, entonces vas a poder producir fotografía más hábilmente y por supuesto tener mejores motivos que presentar a tu audiencia, a tu público. Espero que haya sido de su agrado. Les agradezco mucho haber visto este video y espero verlos próximamente. Muchas gracias y saludos a todos.